En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 14 de abril. Santos Tiburcio, Valerio y Máximo, mártires. Del Santoral del Padre Juan Esteban Grosez. El precepto mío es que os améis unos a otros. Juan 15:12. Valerio, que se casó con Cecilia, fue por ésta convertido y consintió desde el primer día de casamiento en vivir en continencia perfecta. Él, a su vez, convirtió a su hermano Tiburcio, con quien después de haber distribuido sus bienes a los pobres, se dedicó a sepultar los cuerpos de los cristianos muertos por la fe. Conducidos ante Almaquio, prefecto de Roma, perseveraron en su fe y fueron decapitados. Máximo, que los conducía al suplicio, de tal modo fue movido por sus palabras y entereza, que renunció a las supersticiones del paganismo y obtuvo con ellos la corona del martirio. Meditación sobre las amistades santas. Primero, ten caridad para con todos, pero no te vincules sino con pocos. Que tus amigos sean los amigos de Dios. Si tales son, progresarás en la virtud en su compañía. Fieles son los amigos que temen a Dios. No sucede lo mismo con los que no le temen. En efecto, ¿cómo tendrían para contigo una fidelidad que no tienen para con Dios? ¿Te estarían más obligados que no lo están a Dios? ¿O esperarían de ti mayores recompensas? ¿Mayores castigos temerían acaso de tu parte? Segundo, el fin de tus amistades debe transcurrir suave y santamente tu vida. Aprovechar el buen ejemplo y los saludables consejos de tus amigos, y contribuir también de tu parte a su santificación. Si el comer bien, el interés o los placeres son los motivos que te mueven para el cultivo de la amistad, no será ésta duradera. ¿Cómo trabajas para santificar a tus amigos? ¿Te haces más santo frecuentándolos? ¿No imitas más bien sus vicios que sus virtudes? Tercero, resultado de estas amistades verdaderas debe ser que alivies a tus amigos en todas sus necesidades, tanto espirituales cuanto temporales. Debes sacrificar tus comodidades, tus bienes, tu vida misma, para sacarlos de la miseria, y con mayor razón, del pecado o de la ocasión de ofender a Dios. En fin, no te olvides nunca que Jesucristo debe siempre ocupar el primer lugar en todas tus amistades, que siempre sea su nudo y su lazo. Elige para amigo, antes que a todo otro, a aquel que permanecerá siéndote fiel en el día de tu muerte, cuando todo lo demás te haya sido arrebatado. El buen ejemplo. Orad por vuestros amigos. Oración. Haced, oh Dios omnipotente, os lo rogamos, que celebrando la solemnidad de vuestros santos mártires Tiburcio, Valerio y Máximo, aprendamos a imitar sus virtudes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.